Hola amigos, buenas tardes. Onda 60 inicia hoy un programa nuevo bajo el título Hoy nos visita. Un programa de entrevistas en las que los invitados tratarán sobre temas de máxima actualidad. Evidentemente, en el día de hoy, el tema de más actualidad, un tema desgraciado, es el tema de la pandemia, del COVID-19. Es decir, ver la calle llena de gente con mascarillas, pues ya demuestra que efectivamente estamos viviendo una situación anormal, pero además una situación anormal que lleva más de 1 millón de muertos en el mundo. Esta nueva situación ha cambiado el modo de vivir, sobre todo en esta emisora que es pensada para la gente de 60 y más años, pues les ha cambiado la forma de vivir, sobre todo a los que están en residencias de ancianos, en sus propios domicilios, porque soportan mal el uso de las mascarillas, el estar confinados, la incertidumbre de saber si algún día cercano habrá vacuna contra este mal, si se pueden contagiar, y todo ello puede producir situaciones de angustia, cuando no de depresión. Recientemente había estudios que decían que actualmente 1 de cada 3 pasa por situaciones de estados de depresión. Para hablar de todo esto, contamos hoy en nuestro estudio con una persona querida por nosotros, amiga nuestra, peruano y español de adopción, don Hugo Pachas Sánchez. Don Hugo Pachas es licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Psiquiatría por la Universidad de San Marcos de Lima, posgrado en Roma en la Universidad La Sapienza, Instituto de Psiquiatría, Instituto de Neuropsiquiatría Infantil, Centro de Estudios de Terapia Familiar, profesor Cancrini, psiquiatra del Instituto Peruano de Seguridad Social y de Clínica San Antonio de Lima, y un largo currículum que termina en Asturias como facultativo especialista del área de psiquiatría del SESPA en Avilés, Gijón y Cangas de Narcea, colaborador docente del MIR de la Universidad de Oviedo, del Comité de Ética del Hospital San Agustín de Avilés y consultor psiquiatra del Centro Alameda de Oviedo y de Gijón. Doctor Pachas, buenas tardes. Bienvenido a este estudio de Onda 60. Buenas tardes. Gracias por invitarme, Santiago. Bueno, la primera pregunta que se nos ocurre en Onda 60 respecto a este tema es: ¿cuál es el sentido de las medidas de aislamiento, del confinamiento a propósito del COVID-19? El SARS-CoV-2, llamado COVID-19, es un virus nuevo. Es un virus nuevo y por lo tanto no hay una programación del sistema inmunitario para enfrentarlo con éxito. Por ello, y además su principal punto de ataque son los pulmones, por lo que sobre todo, ¿no?, para nuestro auditorio de mayores hay que evitar fumar, o sea que hay que apoyar mucho para que dejen de fumar los que fuman, que tengan deprimido el sistema inmunitario. La transmisión aérea es el fundamento de las medidas más severas de restricción que se han hecho nunca. Nunca en ninguna anterior epidemia se ha encerrado a toda la población. Siempre han sido los grupos enfermos los que se han aislado y los contactos. Pero esta vez, pues admirablemente la población ha respondido muy bien, pero el ataque ha sido feroz, ¿no? O sea, por eso es la extensión del periodo de confinamiento y porque la transmisión aérea directa por las gotas de saliva, pero también de forma aerosol, ¿no?, que ahora está en discusión lo del aerosol, pero en el espacio cerrado, más allá del 1,5 metros, hay partículas de aerosol que pueden ser portadoras del virus. Entonces, por ello se recomiendan espacios abiertos, evitar las concentraciones de personas. El 90% de la transmisión se efectúa en los hogares, en los medios de transporte público, en las reuniones, en los sitios de trabajo. Esa es, digamos, un poco la explicación, ¿no?, por cual pues se han tomado estas medidas.
¿Por qué hay poblaciones más vulnerables si sigue la pandemia? ¿Por qué hay poblaciones que son más vulnerables a este virus? Hablábamos del sistema inmunitario, ¿no? Que es un conjunto de organismos, ¿no? De defensa del organismo que normalmente enfrentan pues todas las agresiones bacterianas, virales, cancerígenas, etcétera. Pero el sistema inmunitario también envejece. Y entonces, pues al envejecer el sistema inmunitario, pues opera menos. Entonces, yo creo que las poblaciones más vulnerables, independientemente de la edad, aunque algo tiene que ver, está en relación con el envejecimiento del sistema inmunitario, ¿no? Entonces, eso se presenta, pues, cuando la calidad de la vida de la persona, pues, ¿no? enfrenta otros retos, ¿no? O sea, es lo que se llama la inflamación crónica, en personas que pueden tener diabetes, que pueden tener Alzheimer, que pueden tener cáncer, que pueden tener hipertensión, ¿no? Tienen, digamos, más vulnerabilidad. Ahora no quiere decir que seamos pesimistas de que no pueden salir del tema, ¿no? Ni mucho menos. Doctor Pachas, un colega suyo, francés, de mediados del siglo XIX, definía la psiquiatría como la patología de la libertad. Yo entiendo que se refiere a que un enfermo psíquico pierde la libertad en su conducta habitual. Yo digo entonces que en esta situación actual, en el que uno está condicionado por muchas cosas, ¿cómo se puede hacer frente emocionalmente a estas situaciones que inevitablemente se presentan en este ámbito? Efectivamente. En esta situación han habido varios momentos, ¿no? En el primer lugar ha sido pues lo que se llama la banalización, o sea, al principio uno pues decía, no, esto no es nada, esto pasa en China, esto tal, ¿no? Después entra el miedo, ¿no? Entra el miedo pues al ver las cifras, etcétera, ¿no? Y después viene la adaptación, ¿no? El enfermo psíquico efectivamente tiene menos libertad, pero no quiere decir que tenga menos recursos, o sea, todas las personas, independientemente de su situación mental, tienen una capacidad de resiliencia, ¿no? De recuperarse de todas las agresiones que recibe el ambiente, ¿no? En el periodo de adaptación, ¿no? Y indudablemente también pues hay elementos, ¿no? Psicológicos que hay que poner en juego para poderlo enfrentar y recuperar un poco de más de libertad. Doctor, ¿hay aspectos positivos que se puedan conseguir en la pandemia? Muchísimos, porque es un parón y vivimos en una situación que la vida actual pues adolece justamente de una patología que se llama la cronopatía, ¿no? Que es el tiempo, o sea, no paramos, ¿no? Y la pandemia nos ha hecho parar, nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho poner en valor muchas cosas, o debería hacernos poner en valor, ¿no? O sea, por un lado pues está la utilización de la tecnología digital, pero que también el ser humano es social, sobre todo en Occidente y en los países iberoamericanos, incluyendo España, y entonces se nos ha privado del contacto social, del contacto interpersonal, y hay que suplirlo de alguna manera, ¿no? Para no acabar, como dice el autor alemán, ¿no? Entonces, eso yo creo que hay que suplirlo con ingenio, ¿no? Hay que buscar comunicarse, pues, como decía una doctora, incluso a través de la pared con el vecino, ¿no? Y de eso sabe mucho Juanjo.
Entonces yo creo que por ahí, digamos, es una de las cosas. Y luego después también, o sea, hay cosas que tenemos que tener, ¿no? O sea, es el abandono, ¿no? O sea, no somos los dueños, ¿no?, de todo nuestro destino, ¿no? Tenemos que saber apoyarnos, ¿no?, en quien no nos va a defraudar y también pues darnos, ¿no?, darnos mucho más, ¿no? En esta época hubo un médico jefe de urgencias que hizo el reclamo de que a las personas que estaban solas en los hospitales se les pudiera mandar mensajes, ¿no?, para acompañarlos, o sea que y yo creo que, por ejemplo, pues no se habla también la introspección, no comunicarse con uno mismo, conocerse uno mismo y comunicarse pues con el Creador también, ¿no? Entonces yo creo que allí hay muchas cosas positivas de la pandemia. Yo tengo una prima que es católica y su marido es cristiano libanés y todos los días se levanta a las 7 de la mañana en su país a escuchar la misa, el cristiano libanés con la mujer, que es ortodoxo, o sea que, y rezan el rosario juntos, etcétera, o sea que, ¿no?, se ha, digamos, mirado hacia adentro y se ha mirado hacia arriba, ¿no? Otra pregunta. Durante el confinamiento que hubo anterior, vamos, en los principios, meses de abril, mayo, tal, que bueno, aquello era una especie de secuestro domiciliario. Yo recuerdo, no exactamente los horarios, ¿no?, yo recuerdo que había unas franjas de disfrute de tiempo, por decirlo de alguna manera. Los niños podían salir de 11 a 2, los jóvenes de 3 a 6, los mayores de 60 años de 7 a 9, el deporte de a partir de las 11. Yo me pregunto, ¿qué tenemos que hacer o cómo debemos de actuar para, si continúa esta situación en un próximo, que no me espero que puede ser así, cómo podemos adaptarnos a este tipo de restricciones sociales? Bueno, yo creo que se tienen que estudiar mejor, ¿no?, porque no es a capricho, no es por horarios, ¿no? Yo creo que todas las personas, todas las circunstancias no son iguales, ¿no? Entonces yo creo que tendría que haber mucha flexibilidad en ese respecto, ¿no?, porque hay gente que no las puede, ¿no?, seguir todas las restricciones de una manera, ¿no?, germánica, ni mucho menos, ¿no? O sea, yo creo que eso sí tendría que ser estudiado. Pero hay formas también en las cuales se puede, digamos, suplir, ¿no? Porque, o sea, el funcionamiento cerebral con la famosa neuroplasticidad hace que uno se pueda adaptar, ¿no? Incluso al que no puede salir de casa para hacer ejercicio, puede estar pensando que está haciendo ejercicio y su cerebro le está respondiendo en ese sentido. Es curioso. Sí. Es curioso. Doctor, ¿qué situaciones hay que cuidar? Bueno, hay que cuidar, por ejemplo, en el tema de lo digital, ¿no? El tema de lo digital hay que domarlo, hay que domesticarlo, porque si no se puede convertir en una auténtica adicción, ¿no? Porque de hecho estimula el circuito de adicciones, ¿no? Entonces, pues poner, por ejemplo, horarios, ¿no? Poner temporizadores de alguna manera, ¿no? Y sobre todo cuidar pues también, ¿no?, a todo aquello que nos favorezca el aumento de las defensas, ¿no?, que incluso pues hasta una situación grata, como por ejemplo una lectura inspirada o como por ejemplo una música clásica, etcétera, todo eso favorece hormonalmente y el sistema inmunitario. Entonces son cosas a tener en cuenta, ¿no? Y sobre todo reconocer las propias emociones, ¿no? Para poderlas gestionar. En esta pandemia vamos a hablar ahora de la abundancia de información verdadera y falsa. Es decir, ha habido un boom de noticias, algunas de ellas contradictorias, según de dónde venían, y la gente está en cierta manera un poco desconcertada. Sí. ¿Qué nos puede contar de esto? Sí, la sobreinformación se ha dado en todos momentos, ¿no? Y obedece a múltiples causas, ¿no? Desde ganar un titular para un diario
hasta, digamos, un laboratorio que quiere subir sus acciones en la bolsa, entonces anuncia que la vacuna ya está lista, ¿no? Y entonces sube las acciones, o sea. Pero esto surgió en el mes de agosto, ¿no? Salió una publicación en el Lancet, que es una revista muy conocida de los médicos, sobre todo que daba el título de infodemia, ¿no? Infodemia, y entonces se refería a esto porque decía que había brotes de información por todas partes y lógicamente hay que tener un espíritu crítico, hay que saber filtrar, y si uno está más enterado y otro, pues también avisar a los que le rodean, ¿no? Para prevenir, ¿no? El pánico que se puede generar por informaciones contradictorias y falsas, ¿no? Esa palabreja que la OMS, ese organismo que es una OMS tan importante, que la emplea habitualmente, que yo, una palabra que nunca había oído, y que esa información falsa, la mayoría de las veces, claro, se transmite de una manera rapidísima a través de los medios de comunicación, y eso llega a todas las personas y crea una especie de psicosis, de un miedo social. Entonces, la pregunta que nos hacemos la gente de la calle es ¿qué se recomienda para tratar correctamente esas situaciones del COVID? ¿Qué se recomienda? Sí, yo creo que un poco de dieta de información, ¿no? De dieta de información y identificar las fuentes, ¿no? Identificar las fuentes es muy... además, el exceso de información, ¿no? Negativa, como dices, esto tiene un efecto contradictorio y dañino, porque la gente, al detectar que son excesos o que... entonces pasa al sentido contrario, ¿no? Entonces minimiza el peligro y mete la pata, ¿no? Yo tengo un amigo que su hijo, que pasó el COVID, bueno, una situación bastante dura, me decía otro día que una psicóloga, él vive en Barcelona, ¿no? Una psicóloga lo llama todas las semanas y le dijo él a la psicóloga, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y dijo, ya, tú no ves la televisión. Precisamente yo me imagino que iban por ahí los tiros, ¿no? Sí. Le dijo sí, eso. sí. Bueno, pues, Santi. Yo tengo una última pregunta, porque efectivamente con esto de la pandemia está claro que el uso de la mascarilla, yo he oído muchos sitios que es buena, otros es mala, que depende del tipo de mascarilla que sea. Pero en cualquier caso, siempre el confinamiento, que es lo que efectivamente asusta a las personas mayores, el no poder salir, el estar recluido en una habitación, ¿no es el confinamiento un mal remedio para la depresión? Yo creo que es complicado. Es complicado porque, o sea, ya no solamente salir, sino que reciba visitas, ¿no? Y eso pasa en las residencias, ¿no? Y yo creo que la depresión tiene que ver también con los niveles de neurotransmisores, de cortisol, de dopamina, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que, digamos, en prevenir, si se quiere, ¿no?, esa depresión, pues buscando en estas personas situaciones agradables, ¿no?, que puede ser incluso desde, como quien dice, abrir el baúl de los recuerdos y revivir situaciones pasadas, gratas o ingratas, o incluso derramando alguna lágrima, pero que vayan alimentando, ¿no?, su personalidad, ¿no?, sus circunstancias en ese momento. O sea, que no es porque estás encerrado ya te vas a hundir en la depresión, ¿no? O sea, yo creo que la misma lectura, ¿no?, o sea, gente que ha dejado de leer y que solamente ve televisión, que pueda volver a leer, ¿no?, puedes educarse a la lectura, muchas otras actividades que, como te digo, van generando ese aumento de las sustancias químicas antidepresivas. Muy bien. Bueno, pues nada, despedirnos. Muchas gracias, doctor Pachas. Ha sido una entrevista muy ilustrativa, muy clara. El público está muy contento en el estudio, y le emplazamos para próximas intervenciones, si a usted le parece bien, para seguir comentando cómo evoluciona esto de la pandemia.
¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias, estamos de acuerdo. Y nosotros a la audiencia recordamos que Onda 60 emite desde los estudios cedidos gentilmente por la Basílica del Sagrado Corazón de Gijón, en la calle Instituto 34. Buenas tardes y muchas gracias.